Experimento vida estoica día 29. 29 días tratando de permanecer o tratando de ser lo más estoico posible en este mundo en el que vivimos. 2019 con una cantidad de distracciones, de apariencias, de juicios, de saboteamiento, de boicoteos personales, de supuestos ataques, de engaños, de confusión, también de cosas buenas, ¿no? Pero una era donde estamos completamente viviendo en el dentro de un rato, en el mañana o en el mucho más allá, pero nunca en el momento exacto. Por eso acabamos tan sobrepasados por este mismo momento y por todo lo que sucede, porque vivimos un momento que no está siendo vivido en este momento, sino está siendo vivido a posterior, en el cual creamos unas expectativas, en el cual depositamos unas esperanzas, y sobre todo en el mundo en el que el placer banal, mezquino, burdo y cafre y kamikaze triunfa y reina. Y es en este mundo donde más necesitamos un sistema operativo como el estoicismo, que trabaja contra la frustración, el estrés, la ansiedad, la perplejidad, el miedo, la inseguridad, y te ayuda de forma práctica a lidiar con ello. Hoy quiero grabar este vídeo de lo que he sentido durante el día de lo que sentí durante el día de ayer, que fue cuando grabé el vídeo, que fue cuando es el día 29, porque ahora estoy haciendo los vídeos un día después para poder recapacitar. Y una de las cosas que viví fue la calma, el no juicio y la serenidad con la que me tocó dar feedback a equipos en proyectos que trabajamos el día anterior. Estuvimos tanto como el lanzamiento de mi primer programa formativo y de entrenamiento online, que es el método de ultraproductividad. Fue el jueves, hace 2 días fue el lanzamiento. Entonces sucedieron muchas cosas buenas, cosas a mejorar, cosas a ajustar, cosas a cambiar. Luego también en el proyecto que estamos trabajando desde la agencia que lidero, IG, es Strap. Es un proyecto, una marca una tienda multimarca, que es una de las principales referencias en sneakers y en ropa de urban en toda España, entre las top 5, y llevamos todo el desarrollo digital de esta marca, sobre todo el e-commerce, la estrategia de publicidad digital, la estrategia de marketing de contenidos, la estrategia de newsletters y la estrategia, que entraría dentro del marketing de contenidos, y luego la estrategia online y de negocio online para incrementar las ventas. Y además lo que pude estar viviendo antes de ayer, del desarrollo de mi nuevo portal, de la nueva estrategia para los podcasts, y también desarrollando un proyecto que se llama Guateque, que es una fiesta que tanto mi socio Joseph como Zulaika y Aleix y yo montamos. Es un proyecto de ocio puro que creamos porque nos gustaba la fiesta. Nos gusta la fiesta, aunque sea estoico. Me gusta el jolgorio, aunque ahora durante estos 50 días cero entretenimiento, cero fiesta, cero actos sociales, cero restaurantes, cero absolutamente de nada que pueda ser considerado ocio, actividad, hobby o cualquier cosa que pueda distraerme de mis preceptos estoicos. Pero bueno, nos gusta la fiesta. Entonces estamos montando también la próxima fiesta de Guateque, que será el 31 de enero en Madrid. Y por otro lado, con Joseph también estoy preparando otro programa. Él y yo lideramos el micro MBA Inconformistas, que también fue un libro, que son conferencias, talleres, y además es un micro MBA de 2 días para personas emprendedoras e inconformistas que quieren ir más allá. Pues ahora vamos a preparar la edición extrema. Entonces en todos estos proyectos donde siempre tienes que estar en tira y afloja, en escuchar, en no prejuzgar, en no suponer, en no pasar por alto pero tampoco por bajo. ¿Cómo operas? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo desarrollas tu negocio? ¿O cómo desarrollas tus proyectos? ¿Cómo avanzas? ¿Cómo gestionas equipos? Pues para esto hay estoicismo. Hay estoicismo para
gestionar equipos, para potenciar equipos, para mejorar proyectos, para lanzar negocios, para rediseñar negocios o para poder colaborar de una mejor forma con los socios, los colaboradores o los proveedores. Y esto es estoicismo para emprendedores. Pero lo voy a resumir en estoicismo para emprendedores a través de las enseñanzas que me llevo de Epicteto. Y la primera dice así: ejercítate entonces en el camino recto diciendo a toda apariencia: eres solo una apariencia y de ninguna forma lo que pareces o aparentas ser. Es decir, a toda apariencia tosca, que es cualquier apariencia tosca que aparezca, dile eso. Eres solo una apariencia y no lo que aparentas ser. Porque de esa manera, con tus socios en los proyectos te vas a llevar muchos menos chascos, vas a poder gestionar mejor la actitud del equipo y en los proyectos no vas a dar cosas por sentado cuando realmente la audiencia y las reciba, las vas a poder medir. Otra de las enseñanzas es: aparta pues de ti la aversión hacia todo lo que no depende de ti y transfiérela a las cosas contrarias a la naturaleza que dependen de ti. Elimina completamente el deseo, pues si deseas cualquier cosa que no dependa de ti, serás necesariamente desafortunado. Cualquier cosa que desees en un proyecto, cualquier cosa que desees de un cliente, cualquier cosa que desees o esperes de tu equipo, o bien lo comunicas claramente, o bien no la deseas. ¿Por qué? Porque lo que desees que no depende de ti te va a acarrear frustración, te va a llevar a la inseguridad, te va a llevar al estrés, porque con mucha probabilidad no se va a cumplir. Entonces, solo desea aquello que, como dice Epicteto, la naturaleza ha puesto a tu alcance y es aquello que depende de ti. Desea cómo puedes actuar, desea qué acción puedes llevar a cabo, desea qué estrategia puedes desarrollar tú, desea qué acción o qué táctica puedes implementar tú en tu negocio, desea la conceptualización estratégica que tú puedes hacer en el plan de negocio, aquello que depende de ti, porque el resto no depende de ti. Otra de las enseñanzas es: cuando nos sintamos contrariados, molestos o apenados, nunca deberíamos censurar a otros, sino a nosotros mismos. Hay que dirigir la censura a uno mismo, aunque en realidad no hay que censurar a los demás ni a nosotros mismos. Epicteto. Esta me parece increíble, porque esto aplica en reuniones, en llamadas de teléfono, en compartir opiniones, en emails con puntos de vista diferentes, donde no censuraremos a nadie, donde no trataremos de minimizar a nadie y donde respetaremos cualquier opinión tanto o más que la nuestra propia. Y eso es clave. Esto creo que es una enseñanza para el tiempo moderno clave. ¿Por qué? Porque por nuestra posición en una empresa o en un proyecto o nuestro título profesional nos creemos que podemos censurar a alguien, podemos decirle que es válido o que no, cuando realmente todo es válido. Pero ahora viene la otra parte. No hay que censurar a otros ni tampoco a nosotros mismos. Todo es válido. Cualquier punto de vista, cualquier idea, la mejor forma de tener grandes ideas es teniendo muchas malas ideas. Siguiente enseñanza. Abstente de mostrar actitud suficiente. Con esto se dice todo. No eres más suficiente que nadie, eres igual de suficiente que todos. Así que no mires por encima de nadie, no mires por encima del hombro a nadie, porque ni eres tan grande como dices cuando ganas, ni eres tan pequeño como cuando dices cuando pierdes. Eres tal y como eres los demás, ni más ni menos. Y por último, cuando aparezca algún obstáculo, y me he dejado esta para el final, di o repítete a ti mismo: no era solo lo que yo quería, sino también mantener mi voluntad en armonía con la naturaleza. Pero no la mantendré en este estado si me siento irritado por lo que sucede. Es decir, cuando tengas algún obstáculo, cuando encuentres alguna barrera, alguna limitación, date cuenta de que si tú te sientes contrariado, golpeado o atacado por ese suceso, no vas a estar en armonía, porque si ese suceso está sucediendo, es exactamente lo que sucede. Y esto ocurre cuando un cliente actúa de una manera diferente,
cuando un trabajador comete un error, cuando en un proyecto los diferentes partes se llegan a un desacuerdo. Todo es un perfecto acuerdo, aunque sea en desacuerdo. Lo único que tienes que darte cuenta es qué lección no estaba viendo en este desacuerdo, qué lección no estaba viendo en esta contrariedad o en esta derrota, para que yo pueda aprender algo nuevo o vincularme mejor a las personas con las que estoy en desacuerdo. Al final eso es el estoicismo. El aplicar la razón, la virtud, la justicia, la sabiduría práctica, la templanza y la rectitud a lo que hacemos. Espero que estas enseñanzas de estoicismo para emprendedores y para directores de proyectos y para equipos te sirvan y te ayuden tanto como me ha ayudado a mí. Nada más que decir que gracias a Epicteto el viaje continúa. Experimento Vida Estoica día 29. Vamos a ello.